intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Bueno, pues sí, ya esta jaculatoria final que acabo de hacer creo que abre de par en par las puertas de esta nueva serie, Milagro de Amor. Así llamaremos a estos espacios que en lo posible tendremos cada jueves, eventualmente otro día, pero donde hablaremos de el milagro de amor, Eucaristía. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves para hablar de la entrega más grande que ha tenido Dios para con los hombres. A partir de ahora vamos a tener estos espacios y hablaremos de la Eucaristía, pero no haremos tratados eucarísticos, ni haremos profundizaciones teológicas. Habrán de pronto algunos momentos donde traeremos temas interesantes, cuestiones un poco más profundas, pero no va a ser algo exhaustivo, no va a ser algo que requiera un alto nivel de conocimiento espiritual, no, porque podríamos intentar hacer absolutamente todo y jamás podríamos explicar el gran don y el gran milagro que es la Eucaristía. La idea es que podamos compartir, que podamos hablar y que podamos enamorarnos más de la Eucaristía, de este regalo que nos han dado y que quizá ahora más que nunca lo estemos valorando. Así que el motivo será encontrarnos para adorar a Jesús Eucaristía un rato juntos. Les pido que se queden hasta el final de la transmisión y podamos adorar a Jesús Eucaristía de manera virtual. Ahora los voy a invitar a que me acompañen y se hagan un poco más cerca allí de la pantalla que yo tengo y podamos adorar juntos y hacer una oración a Jesús Eucaristía. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial y así quiero que ustedes lo vean, que lo sientan, porque aunque no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, lo podemos recibir espiritualmente. Y quería justamente empezar con este abrebocas, contarles de qué se va a tratar esta nueva serie, Milagro de Amor. Porque por estos tiempos, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, toda esta situación del coronavirus, nos ha permitido a los católicos renovarnos y examinarnos. Renovarnos, espero yo que haya sido en todos los casos y todavía lo que nos falta, porque ha sido un estremezón fuerte toda esta situación de confinarnos, de aislarnos, de no poder salir y asimismo no poder recibir a Jesús, que eso es algo tristísimo, pero que también nos hemos encontrado con esa parte interior nuestra y saber que quizá no lo estábamos recibiendo de la mejor manera. Hoy es un momento para estremecernos, hoy es un momento para revisar cómo estábamos comulgando. Es un momento para que entendamos el valor tan grande que tiene la Eucaristía. Y cada encuentro que tengamos de esta nueva serie Milagro de Amor será entonces ¿para qué? Para salir más encendidos por Jesús Eucaristía. No porque la entendamos más, no porque razonemos más en ella y entonces sí queramos ir a recibirla, no. Vamos a aprender de ella, claro que sí, pero la idea es que desde el corazón, desde el amor, podamos dirigirnos hacia la Santa Misa, hacia el Santísimo Sacramento del altar. Esto no se entiende con la mente. Esto es un misterio, este es un milagro de amor justamente. Y los misterios no se entienden, los misterios se adoran. Los misterios se adoran y se adoran de rodillas en lo posible. Así que no vamos a salir como unos doctores en Eucaristía, no, quiero que más bien salgamos como unos enamorados del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque eso es lo que han hecho los santos, eso es lo que los ha convertido en santos. Quizá también podríamos llamar a esta serie El secreto de los santos, porque esto es lo que ha convertido a los santos en santos, el amor por Jesús Eucaristía. Es que no hay amor más grande, no hay amor más perfecto
que amara la Eucaristía, que amara a Jesús presente en estas especies de pan y de vino. Y hoy quiero que compartamos unas páginas de un libro eucarístico muy bello, unos cuantos aportes muy bonitos que tiene, para que nos deleitemos en cómo los santos veían la Eucaristía y nos confrontemos y nos sirva como exhortación de cómo la vivimos nosotros, cómo la entendemos nosotros, qué genera en nosotros la Eucaristía y por qué no genera lo que causaba en estos santos, en estos hombres y mujeres también de carne y hueso, pero que tenían un corazón lleno de amor por Jesús, Eucaristía. Nos ponemos pues bajo la intercesión de todos los santos y santas del cielo, de todos los ángeles del coro celestial, de Jesús obviamente, de nuestro amado Señor que nos cura con su sangre preciosa, y a la Santísima Virgen que interceda por cada uno de nosotros y nos cura con su manto de amor, a San José también que nos custodie, y que todo el cielo esté aquí con nosotros, porque lo que vamos a hablar es el deleite del cielo. Esto es el cielo realmente, la Eucaristía es el cielo eterno. Así que iniciemos, para no extender mucho esta introducción. La Eucaristía. Eucaristía justamente significa acción de gracias. La Eucaristía justamente es esa acción de gracias que debemos ir a darle a nuestro Señor en lo posible diariamente. Vamos a hablar de esto al final, las bendiciones que trae recibir a Jesús todos los días, no solamente cada 8 días. Y si tú estás aquí conmigo en esta serie, es porque queremos enamorarnos más de Jesús. Eucaristía, es porque queremos frecuentarlo más, y si no lo estamos haciendo, pues que algo nos motive a hacerlo, y que algo de lo que podamos compartir aquí te lleve a tomar acción y a salir corriendo a buscar este deleite, a buscar este alimento santo. Y hablando de alimento, remontémonos entonces al Antiguo Testamento. Por allí empieza todo, porque ustedes recordarán que el pueblo de Israel sale de Egipto, liberado de Egipto, por el poder de Dios, un Dios poderoso, un Dios grande que lo saca con mano fuerte y poderosa de Egipto, de la esclavitud. Encabeza Moisés este pueblo, él es el profeta, él es el patriarca, él es el mensajero, el que habla con el Señor y el que lleva todo esto a su pueblo. Él es el que lo conduce, pues, el guía. Y en algún momento el pueblo ya en el desierto, ya en busca de la tierra prometida, donde iba a manar leche y miel, el pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo reniega contra Moisés, el pueblo reniega contra Dios, y le profieren palabras y frases como: nos sacaste de Egipto a morir de hambre, mejor nos hubiéramos quedado comiendo las cebollas y los ajos y todo lo que nos daban allá en Egipto, comparando ese momento tan dramático de hambre que estaban padeciendo. Entonces Moisés, en un momento de varios que tiene de angustia, de ver a su pueblo así, de ver que reniegan contra el Dios que lo sacó de Egipto, va y sube al monte y ora, y pasan días y pasan horas. Es increíble la dedicación de este pastor Moisés para con su rebaño, y habla con el Señor. Y entonces el Señor por fin le dice: claro, Moisés, vamos a darles entonces alimento, vamos a darles alimento, y les da unas instrucciones para poder recoger ese alimento. Y este alimento es el maná que cae del cielo. Y no contentos con el maná, también les da codornices. Es alimento precioso, es alimento mandado por Dios para que el pueblo no perezca y no muera de hambre en el desierto. Hoy ese nuevo alimento para nosotros es la Eucaristía. El cuerpo tiene que alimentarse. Nosotros, si no comemos, nos morimos. Si nosotros no comemos, quedamos totalmente desnutridos y nos podemos morir por inanición, nos podemos morir por desnutrición. Y sabemos que los niños, cuando están en crecimiento, deben de comer muy bien, muy saludable, muy a las horas que son, muy seguido. La mujer, la madre, cuando está en embarazo, debe de alimentarse muy bien, porque así mismo está alimentando a su hijo que está dentro de ella en su vientre. El alimento es fundamental para el ser humano, tanto así que el hambre ha cobrado miles y millones de muertes a través de los siglos en el mundo. Muchas muertes a causa del hambre. Entonces, cuando hablamos de alimento espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si tenemos el alimento corporal, el alimento espiritual entonces no es menos importante. Y ese alimento espiritual, el que va a sostener nuestra vida, el que va a sostener nuestra alma, el que nos va a permitir seguir creciendo y no desfallecer y no enfermarnos hasta morir espiritualmente, es la Eucaristía. Es ese pan de los ángeles, es esa delicia del cielo, es ese regalo divino.
la Eucaristía tan incomprensible, la Eucaristía que no la pueden entender las mentes soberbias, la Eucaristía que no la pueden entender las mentes que meramente razonan, porque es que es imposible entender este misterio desde la razón. Es imposible que nos acerquemos y nos adentremos en este misterio santo con mera lógica. Es que no hay lógica. ¿Qué lógica va a tener que todo un Dios no solo se encarne, que lo meditábamos ayer en la Lección Divina, no solo se encarne, que esto ya es el grado sumo de humildad para un Dios que es todo espíritu, que no es materia, que no tiene que de alguna manera encerrarse en esta corporeidad que nosotros manejamos, porque Él es eterno, Él es infinito, y se hace carne, y nace como un niño, y se encarna en un vientre de una mujer. Eso es demasiada humildad para un Dios. Pero bueno, se encarna, ahora padece, y muere como el peor de los villanos, y muere en una cruz como morían los ladrones y las peores personas de ese tiempo. Sufre todos estos improperios, hacen y deshacen con Él lo que quieran. ¿Qué más grado se podía esperar de humildad? Pero como decía San Francisco de Asís, nunca es bastante para Dios. Nunca es bastante para Dios. Y como Dios no sabe cómo más demostrarnos su amor, y como había prometido que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, como se lo dijo a los apóstoles, entonces la Eucaristía nace, entonces la Eucaristía se crea, se ingenia, y ahí está un Dios dándose, ahí están los excesos de amor de un Dios para con su criatura. Dios, que no solamente se hace hombre, sino que ahora se hace pan, sino que Dios se hace pan y se queda en un pedazo de pan, y se queda allí para alimentarnos, y se queda allí para fortalecernos, y se queda allí para acompañarnos hasta el final. Este es el acto de amor más grande, es el milagro de amor más infinito que tú y yo podamos encontrar, que tú y yo podamos vivir, que tú y yo podamos ver en cualquier momento de nuestra vida. Pueden dar la vida por nosotros, y puede ser eso un acto muy heroico para un ser humano. Jesús también ya la dio por nosotros, por todo el género humano. Uno, si acaso, la daría por una persona puntual. Jesús la dio por todo el género humano, por el pasado, el presente en ese momento, y todos nosotros que somos el futuro en ese momento. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos nosotros estábamos en este futuro, y Él daba la vida ya por nosotros. Él ya la dio también, y ese sería el acto más grande que podamos ver, que alguien dé la vida por otro. Pero es que esto ya es demasiado, ya no solamente es dar la vida, sino que es quedarse eternamente en la humilde especie de pan y de vino. En la humilde especie, es que no hay nada más humilde. Pensando en la Eucaristía, de alguna manera se pregunta a uno por qué el Señor no se quedó en un metal precioso, por qué el Señor no se quedó si nos iba a acompañar hasta el final en una construcción, en un templo de esos magníficos que antes tenía, por qué no se quedó en algo de la talla de un Dios. Porque Dios nunca ha actuado así, y con Jesús jamás actuó así. Nació en la humildad, nació de una mujer humilde, pobre y desconocida, con un padre adoptivo también pobre, de escasos recursos, que trabajaba para vivir todos los días. Un Jesús que en su vida pública lo dijo: las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tenía realmente muchos bienes el Señor, no tenía mucha abundancia para nada. Era sencillo, era pobre. Nunca se demostró el poder ni la riqueza de Dios. No se iba a demostrar entonces quedándose en cosas magníficas y suntuosas, no. Se iba a quedar en lo más humilde, se iba a quedar en lo más pequeño. Por eso cuando el Señor dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso es que no es figurativo. No es figurativo. Yo podría darles algún ejemplo y decirles: esto es como si fuera un palo. Esto es como si fuera un palo. Y les estaría haciendo algo figurativo, porque esto es un lapicero. Pero cuando yo digo esto es un lapicero, es porque esto es un lapicero. Jesús no estaba jugando. Eran los últimos momentos con vida. Era la última reunión que tenía con sus apóstoles antes de ser ya entregado a las autoridades romanas y judías. El Señor no estaba jugando, no estaba diciendo esto es como si fuera. No. Él lo dice claramente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Esto es increíble. Esto es increíble.
que todo un Dios se quede en un pedazo de pan. Hay una frase muy bonita en un libro llamado Las Horas de la Pasión, de la sierva de Dios Luisa Picarreta, una mujer que recibe evidencias y éxtasis y es mística totalmente, y el Señor le deja ver y le deja vivir junto a él toda la pasión. Y en una de estas horas, si no estoy mal es la cuarta, que se titula La Cena Eucarística, hay una frase que siempre me ha impactado y que ahorita la recuerdo y que dice así: la Eucaristía son los excesos de un Dios, son los excesos de un Dios que ya no crea el universo, que ya no crea los animales, que ya no crea al hombre, sino que se crea a sí mismo. Dice esta parte, que se crea a sí mismo en una especie de pan. Se queda ahí. Esos son excesos de Dios. Y en ese momento todos los ángeles estaban postrados y no entendían qué era lo que estaba pasando. Excesos de amor, un milagro de amor. Eso es un milagro de amor. No se entiende, no se calcula, no se alcanza a valorar. La Eucaristía no es valorada. Dicen los santos que se necesitarían 3 eternidades. Una para preparar la Eucaristía, otra para vivir la Eucaristía y otra para agradecer la Eucaristía. 3 eternidades. ¿Y por qué hablan de eternidades? Porque es que no alcanzaríamos jamás ni a preparar, ni a vivir como se debe, ni mucho menos a agradecer el don precioso que es la Eucaristía. Los que hemos estado leyendo las lecturas diarias que nos propone la liturgia por estos días de Cuaresma, hace poco nos decía que, haciendo como una comparación, si no estoy mal era la primera lectura, y creo que era Moisés que le decía al pueblo, o algún otro profeta, no recuerdo muy bien, o Elías, no sé, que decía que Dios es tan cercano como nuestro Dios, que Dios es tan cercano a su pueblo como nuestro Dios. Y si eso lo decían en el Antiguo Testamento, cuando Dios no se había quedado como alimento, ¿qué podemos decir nosotros de un Dios que no solamente se queda, muere, sino que se nos da, se nos regala como alimento, como sostén, como fortaleza, como vida? Él es nuestra vida. Y en esta serie de Milagro de Amor vamos a hablar de milagros eucarísticos, vamos a estudiar milagros eucarísticos, vamos a enamorarnos de los santos que han sido más apasionados por la Eucaristía, vamos a hablar de los bienes, de los frutos que trae ir a la Santa Misa, que trae ir a adorar al Santísimo. Vamos a hablar de todo esto. Esta es la primera charla introductoria, el abrebocas. Quiero dejarlos como picados para que estemos muy pendientes de esta nueva serie, porque quizá esto es lo que le ha faltado al mundo. Esto es lo que le ha faltado al ser humano y lo que le ha faltado al católico de hoy. Amor por la Eucaristía, respeto por la Eucaristía. Y por eso el demonio, que sí conoce el valor de la Eucaristía, es lo que más ataca. Es lo que más ataca la Eucaristía. Y por eso entre más irrespeto se tenga contra ella, más feliz el demonio. Entre más se pisotee, entre más se robe en estos cultos satánicos que se roban las santas formas. ¿Ustedes por qué creen que los satánicos se roban las hostias? ¿Por qué creen ustedes que los satánicos atentan únicamente contra lo que es tan santo y sagrado? Porque saben el valor. Y aunque están consagrados al demonio, el demonio no desconoce las cosas santas. Tanto es así que sabe dónde están y va y las busca. En cambio nosotros ni siquiera las entendemos, ni siquiera las buscamos, no vamos a donde están. Por eso es lo más atacado. San Juan Bosco decía que los dos pilares que sostienen nuestra vida espiritual, que sostienen nuestra alma, son un pilar enorme, que es Jesús, Eucaristía, y otro pilar un poquito más bajito y más delgado, que es la devoción mariana. Él decía, con estos dos pilares estamos seguros, estamos firmes, nuestra barca va a estar en tierra firme siempre. Eucaristía y la devoción mariana. Incluso algunos llegan a contraponer y como a colocar en discusión la devoción mariana con la Eucaristía, y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque María es la más eucarística. María es la más eucarística. Hay una frase que dice, el rosario de María, camino a la Eucaristía. El rosario de María, camino a la Eucaristía. Las almas devotas al Santo Rosario son, pero por consecuencia lógica, amantes a Jesús, Eucaristía. El rosario nos lleva justamente a contemplar los misterios de Cristo y nos enamora más de Jesús. Y María es la primera enamorada de Jesús, Eucaristía, es la primera enamorada. Dicen los
las revelaciones privadas, lógicamente, y los videntes que hemos tenido en nuestra iglesia, todos los que han visto a la Virgen en Lourdes, en Fátima, y son apariciones eucarísticas, son apariciones que piden capillas, que se construya una capilla, que se celebre aquí la Santa Misa, envían a las personas a que comulguen. ¿Cómo va a estar la Virgen en contra de Jesús? Eucaristía, incluso en unas personas más actuales, digamos, en instrumentos de Dios más contemporáneos, se nos ha revelado también y se nos ha contado que la Virgen María nunca está tan presente en una videncia o en un santuario como Fátima, como cualquier otro, o en alguna aparición cualquiera que se dé, nunca está tan presente como en una Eucaristía. O sea que podemos estar en Fátima, podemos estar en una aparición de Medjugorje, que ustedes saben que es una aparición preciosa, nuestra Reina de la Paz, allá en Bosnia-Herzegovina, y todavía están los videntes con vida y todavía nuestra Madre da mensajes. Tristemente, ya en estos días escuchamos que va a reducir y que ya no van a ser en la misma frecuencia. Eso es triste, es doloroso y nos habla también de todo este tiempo que estamos viviendo. Pero ni siquiera en un lugar de esos, que por gracia de Dios he podido estar varias veces, que se siente tanta gracia, tanta unción y que se puede sentir la presencia de María, nunca la Virgen está tan presente como en una Eucaristía. Entonces no hay necesidad de ir a buscar a María a grandes lugares, no, a lejanos lugares, no. Ve y búscala en el sagrario, porque Nuestra Señora está ahí de rodillas frente al sagrario. La persona, el católico mariano, no compite con el católico eucarístico. Antes bien, los eucarísticos son los más marianos. Ve y pregunta en las capillas de adoración al Santísimo, ve y pregunta a los que van a misa todos los días a ver si no rezan el Santo Rosario diario. Yo te invito a que hagas esa pregunta, como que indagues. Si los que van a misa todos los días no son las señoras en gran parte, no son los señores y no son las personas también de todas las edades, pero en más poca frecuencia y en más poca cantidad que los adultos mayores, que son el sostén de nuestra iglesia, que esa oración y esa comunión diaria de nuestros abuelos, de nuestros padres, es lo que sostiene mucho esta iglesia. Y por eso el Papa Francisco se ha acercado mucho más a los abuelos, a los ancianos, porque los tenemos olvidados. Pero ustedes creen que si les preguntan a ellos qué es lo que los motiva, la oración que antes se hace en casa, esa oración que hago en casa me va preparando para ir a la Eucaristía más perfectamente. No se contraponen estas dos devociones, es una columna gigantesca y es otra columna un poco más baja y más delgada, porque no se compara lógicamente. Es que la Eucaristía es la reina de las devociones, es lo más grande que existe, porque es Dios mismo. Es que no hay nada más noble, más excelso, más puro y más bello que Dios mismo. No se compara con nada en la vida, con absolutamente nada en la vida. Y de eso es que se va a tratar esta serie. Vamos a hablar de los milagros eucarísticos, vamos a contar esas historias que nos apasionan de los santos y cómo ellos lograron encender su corazón por Jesús, Eucaristía, y cómo nosotros podemos hacerlo, porque al mundo de hoy le está faltando eso. El mundo de hoy desconoce el valor de la Eucaristía, el mundo de hoy no comprende el alimento precioso que se nos da en este banquete celestial, no lo comprende, porque si no estaríamos en las iglesias todos los días. Un hermano protestante refutaba frente a que Jesús estuviera real y vivo en la Eucaristía y decía algo muy fuerte y triste, pero no le quitamos razón. Él dice, pues no le quitamos razón como al sentido, como a la crítica, pero obviamente está equivocado, pero él dice, no creo que Jesús esté en la Eucaristía. Y no lo creo porque si estuviera allí, como ustedes los católicos dicen, estarían todos postrados de rodillas todos los días en los templos. Y no lo están. Ahí no está Jesús. Qué tristeza que un hermano separado, protestante, no se pueda acercar a la Eucaristía porque no ve testimonio, porque ve templos vacíos. Y por eso les digo, tiene razón porque así están. Tiene razón porque así están. Y no hablo de esta situación de contingencia, de este coronavirus, para nada. Hablo de lo que pasaba antes del COVID-19. Hablo de las iglesias que siempre mantienen solas, que siempre son las mismas personas. Hablo de las capillas de exposición y de contemplación al Santísimo, de adoración perpetua, que van siempre las mismas poquitas personas. Si nosotros entendiéramos y nosotros dijéramos, es verdad, ahí está Jesús, mantendríamos todos metidos allí, todos de rodillas.
todos allí colocándole al Señor nuestra vida, contemplándolo, meditándolo, deleitándonos en Él. Pero no es así, porque nosotros los católicos no entendemos el manjar que se nos da. Miren, los hermanos separados tienen solamente la Biblia. Ellos tienen solamente la Biblia y le sacan el jugo a ella. Y le sacan el jugo. Y en cambio nosotros que tenemos absolutamente todo, que tenemos todo el banquete para nosotros, ellos solamente tienen la carta. Pero nosotros tenemos la carta preciosa y tenemos el banquete. Nosotros nos podemos comer a Jesús. Nosotros nos podemos comer a nuestro Dios. Lo podemos comulgar. Y no lo hacemos. Y no nos enteramos siquiera que hay una iglesia cerca, que dan misa a estas horas, que hay una capilla de adoración al Santísimo. ¿Cuál es tu excusa? Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, ¿cuántos me han escrito diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y dónde comulgamos? ¿Y a dónde vamos a recibirlo? Y sin ánimo de crítica y sin ánimo como de respuesta agria, pero ahora sí entonces vemos la necesidad. Ahora sí entonces nos preocupamos por la misa. Ahora sí nos hace falta, claro, cuando no la tenemos. Porque tristemente todos los seres humanos, y especialmente los católicos dormidos, somos reactivos. Tristemente somos reactivos. No somos preventivos. No, reaccionamos después de que pasan las cosas. Listo, entonces nos quitan la Santa Misa, ya no podemos ir a recibirlo, entonces ahí sí, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué horror! Pero en cambio cuando podemos ir tranquilamente, no lo hacemos. Cuando nadie nos lo impide, cuando no había ningún virus más que el virus de la pereza, más que el virus de la soberbia, más que el virus de los juegos, de las redes sociales, de cualquier otra cosa que no nos dejaba ir, no había nada que nos lo impidiera. Pero tristemente no sacábamos el tiempo. De pronto, la gran mayoría que me ve en este instante entenderá este ejemplo. Hemos ido quizá todos a la playa. Y en la playa nos exponemos al sol. ¿Y uno para qué se expone al sol? Para que el sol a uno, de alguna manera, pues le cambie el color de piel, ¿cierto? Para que podamos broncearnos, como se llama. Y nadie se expone al sol y queda igual. Todo el que se expone al sol tiene su cambio y es inmediatamente perceptible. Nos ponemos rojos, se nos cambia el color, o nos bronceamos o nos insolamos, algo pasa. Porque es tan fuerte esa potencia del sol que inmediatamente tiene un cambio en nosotros. Por el sol estamos vivos. El sol nos calienta, pero el sol también permite la vida. El sol es alimento para tantas plantas, para tantos seres vivos. Incluso es muy bonito porque, si no estoy mal, son los girasoles que siempre abren buscando el sol. En fin, tanto que hablar del tema del sol, pero me voy a detener en el verdadero sol. Nuestro Señor, Eucaristía, es el verdadero sol. Por eso ustedes han visto que la custodia, la gran mayoría de custodias, entiéndase custodia, ¿cómo lo llamo yo para que no cometa yo aquí una herejía en nombrarlo? Pero sí, es este lugar donde podemos nosotros contemplar la presencia de Jesús, Eucaristía. Y ustedes ven que la custodia siempre, aparte de que es dorada, en su gran mayoría son doradas, tienen como rayos, porque justamente es el sol. Jesús, Eucaristía, es el sol que nos ilumina, es el sol que nos calienta. Así como la Tierra y los planetas giran en torno al sol, también nosotros debemos girar en torno a la Eucaristía. Nosotros debemos de girar en torno a esta devoción preciosa que es el culmen y fundamento de nuestra fe. Es que después de la Eucaristía no viene nada, absolutamente nada, no viene nada. Y el día que se nos quite la Eucaristía, y no hablo de este momento donde podemos todavía vivir la Santa Misa digital y podemos comulgar espiritualmente, sino cuando lleguen los días aciagos, difíciles, profetizados y que con tristeza llegarán, que es cuando cese el santo sacrificio, que lo profetiza muy bien Daniel, cuando lleguen esos momentos que toque volvernos a esconder, quizá como en las primeras catacumbas, a celebrar el santo sacrificio de la misa, porque si no nos matan allá afuera, porque llegará ese momento. La Virgen lo ha profetizado, muchos santos han hablado de eso y sabemos que va a pasar. No sabemos ni el cómo ni el cuándo, pero sabemos que va a pasar. En esos momentos sabremos que esto es el fin. Sabremos que es el fin, porque el día en que cese la Eucaristía, ese día ya no tendremos más esperanza. Porque la Eucaristía es esa misericordia perpetua, es esa misericordia infinita de nuestro Señor. Es hermoso saber que absolutamente en cada instante del día se está celebrando una Santa Misa en cualquier parte del mundo.
El mundo vive por la Eucaristía y el mundo debería girar en torno a Jesús, Eucaristía, que es lo que ilumina, que es lo que alimenta, que es lo que sostiene, que es lo que vivifica nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos vivir tú y yo sin la Eucaristía? ¿Cómo podemos pasar semanas enteras sin comulgar? ¿Cómo podemos pasar semanas enteras en pecado mortal, sin recibir a Jesús? ¿Cómo pudiendo ir a la misa no vamos, por Dios? En cambio sí nos alimentamos todos los días corporalmente. En cambio sí desayunamos, almorzamos, cenamos, alguiamos y comemos todo el tiempo. Porque hay que mantener muy bien físicamente y hay que alimentarnos bien. Y dicen que desde que el enfermo coma es buena seña. Y nosotros que estamos enfermos no nos alimentamos. Dejamos el manjar servido. Qué tristeza es ver en una misa incluso dominical, ver las personas sentadas y que no se levanten a comulgar. Eso es triste, eso es doloroso. Eso le debe sacar a nuestro Señor lágrimas y tiene que volver a sudar sangre, porque es que es triste ver que Él vuelve y renueva el sacrificio, vuelve y se entrega, porque la Eucaristía es una renovación del sacrificio de la cruz. Es una renovación incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre física, pero está ahí el sacrificio mismo y real, se está repitiendo otra vez. ¿Y cómo es que lo dejamos servido? ¿Cómo es que no vamos hacia Él? ¿Cómo es que nos permitimos estar en pecado mortal por tanto tiempo? Se vale caer, bendito Dios. Dios nos libre de un pecado mortal, pero se vale, listo. Caímos, somos pecadores, somos débiles, corramos a confesarnos. Pero no vivamos en un pecado mortal permanente, no lo hagamos, no despreciemos este don tan precioso que es recibir a Jesús, Eucaristía, don precioso que hoy todos, absolutamente todos estamos extrañando, que hoy sin poder comulgarlo un domingo como el que pasó, se me llena la boca, la garganta de un nudo de lágrimas, los ojos, porque realmente es fuerte, es que es no poder recibir a Jesús. Es que es no poder recibir al mismo Cristo, aquel que se nos regala, aquel que se nos entrega y se nos dona, no poder recibirlo. Y ahorita es por una situación difícil, pero cuando nos lo negamos voluntariamente por un pecado mortal, y así como tú, quizá en este momento también yo he caído en pecados mortales, con vergüenza lo digo, y en todo mi camino espiritual, claro que por mi propia culpa he dejado de recibir al Señor. Y qué dolor hoy me da recordar esos días. Y qué dolor hoy me da saber que tristemente dejé de recibir al Señor por mi culpa, por mi gran culpa. Y peor aún, cuántas comuniones sacrílegas de pronto cometemos. Solamente por el respeto humano, solamente para que nos vea la familia, solamente para que nos vea la pareja, solamente para no quedar mal ante el grupo, ante la comunidad, ante mi párroco. Y aunque yo sienta que estoy en pecado, entonces voy allá y recibo al Señor, que desciende en nuestro cuerpo y en nuestra lengua más sucia que el torrente Cedrón. Y el torrente Cedrón es ese torrente donde el Señor cae al principio de su pasión, y que se unta de excremento y se unta de todas estas aguas negras, y dicen los santos que nuestra lengua y nuestro corazón cuando están en pecado es peor que el torrente Cedrón, y que el Señor vuelve y se siente solo y vuelve y se siente asqueado, como peor que cubierto que por las aguas negras, porque nuestro corazón y nuestra lengua cuando están así son impuros, son lugares terribles para nuestro Señor. Aún estando en gracia, no somos para nada dignos de recibirle, no lo somos, pero al menos es nuestra ofrenda, es nuestro esfuerzo, es decirle: Señor, me preparo, Señor, estoy en gracia, estoy confesado, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, una palabra tuya bastaría para sanarme, pero ven a mi vida, ven, yo te recibo, Señor. Cuando uno comulga, no es que yo esté asumiendo a Cristo, Cristo me está asumiendo a mí. Cuando yo tomo un alimento cualquiera, yo asumo el alimento, porque yo soy superior al alimento que estoy ingiriendo, yo asumo el alimento y el alimento se convierte en mí. En cambio aquí el mayor, el supremo, ¿quién es? Jesús. Entonces cuando Jesús entra en nosotros, Él nos asume y nos volvemos también una Eucaristía. Una Eucaristía, es que esto es precioso, es que esto es bello, es que la Eucaristía, vuelvo y lo repito, es un misterio. La Eucaristía es un milagro infinito de amor, es un exceso de amor de Dios que no sabe cómo más entregársenos. Y nosotros voluntariamente lo recibimos en pecado mortal muchas veces, o lo dejamos de recibir, pero ay del que lo reciba en pecado mortal. Dice San Pablo en su carta, se está comiendo su propia condenación. Incluso dice San Pablo, le puede traer enfermedades físicas.
Es que es terrible comulgar en pecado mortal. Claro, es mucho mejor entonces decir no comulgo porque no estoy preparado, pero también estaría muy mal decir no comulgo por un tiempo excesivamente largo, solamente por no querer salir de un pecado, solamente porque me siento tan atado a un pecado que digo, no, ni para qué me confieso si vuelvo a caer. Despierta, hijo mío, despierta, alma mía, es hora de salir de esa comodidad, es hora de despertar de este letargo, es hora que como Jesús a Lázaro sintamos que nos llama y desde esa tumba nos levantemos, que es el evangelio este próximo domingo. Lázaro, levántate, levántate, Lázaro, tenemos que levantarnos, tenemos que resucitar, porque estamos muertos a la gracia, porque estamos muertos a este banquete, porque estamos muertos a este milagro. Y hablábamos de todo esto porque Jesús es el sol, porque Jesús es aquel que nos calienta, el sol al que deberíamos de referir toda nuestra vida, como la tierra se refiere siempre hacia el sol y gira en torno al sol. Nosotros deberíamos girar en torno a la Eucaristía y deberíamos tener claro en qué momento del día vamos a ir y que esa sea la cita más importante de nuestro día. Así nos toque madrugar o trasnochar, lo que nos toque hacer, es la cita más importante, es la cita con el amor, es la cita con el amor, es la cita con aquel que nos está esperando desde siempre, con el Cordero que se inmola por el perdón de nuestros pecados. Y por eso aquel que se expone a Jesús, Eucaristía, tampoco queda igual. Aquel que se expone a Jesús, Eucaristía, tampoco queda igual. Todo el que va y adora al Santísimo, que ya tendremos muchos programas más para hablar de los beneficios de ello. Hoy solamente les digo, el alma no queda igual, el cuerpo no queda igual. Si tú necesitas algo, ve al Santísimo. Si tú estás triste, ve al Santísimo. Si tienes una duda, ve al Santísimo. Si no sabes cuál es tu vocación, ve al Santísimo. Decían los santos, especialmente un santo que era muy eucarístico, que los llegaron a llamar el loco del Santísimo Sacramento. El loco del Santísimo Sacramento se llamaba San Julián Eymar, si no estoy mal, San Julián Eymar. Él tenía un segundo nombre, pero se me escapa en este momento. Y él decía, cuando estaba a punto ya de morir, alguno de los hermanos religiosos le decía, Padre, ¿qué más nos puedes decir? Danos un testamento, danos un último consejo, danos una última recomendación. Y decía este santo hombre de Dios, ¿qué más queréis? Ahí tienen la Eucaristía, lo tienen todo. ¿Qué más queréis? Lo tienen todo. Y la Eucaristía es todo. La Eucaristía es todo. Y la idea es que la valoremos, la respetemos, la hagamos respetar también. Reparemos el corazón del Señor. Tendremos ya programas para hablar de la reparación eucarística, porque el Señor es ultrajado en todo lo que les he dicho, se lo roban, lo reciben malamente, lo dejan de recibir incluso pudiéndolo hacer, es doloroso para nuestro Señor. Si a una madre, si a una ama de casa le duele, a una esposa, que sirva la comida y se la dejemos servida, y se enfríe incluso, qué dolor sentirá el Señor preparando todas estas cadenas de amor que están en la Eucaristía, todas estas flechas de amor que están allí preparadas para nosotros y nosotros no las recibimos. O también podemos llegar a convertir en rutina recibirlo. Y por eso este alto y este stop que nos tocó con la recepción de la Santa Hostia fue tan bendito y yo lo estoy agradeciendo tanto, y se llama un ayuno eucarístico, del que ya hablaba en su tiempo el cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Emérito Benedicto XVI. Él hablaba del ayuno eucarístico, y ese ayuno eucarístico es dejar de recibir a Jesús, Eucaristía, y ese ayuno, antes de hacernos un mal en este momento, tiene que hacernos un bien y tiene que ayudarnos a valorar entonces luego la Eucaristía. Cuando podamos ir allá afuera y recibirlo, que sea un momento impresionante, que sea un momento de reencuentro como con esa persona que no veíamos hace años y que tanto amábamos. ¿Cómo es ese abrazo? ¿Cómo es ese beso? ¿Cómo son esas lágrimas que brotan? Así debería brotar las lágrimas de nuestro corazón, de nuestros ojos, al encuentro con Jesús Eucaristía. Pero nosotros no entendemos, nosotros no valoramos lo que está allí. Claro, como no nos cabe en la mente, claro, como nuestra razón se queda tan diminuta frente a este misterio de amor, como tantos ateos dicen, pero claro, ¿cómo vamos a creer en un Dios que se quedó en un pedazo de pan? Ese es el Dios del que ustedes hablan, un Dios tan insignificante como dicen tantos ateos. Es que no entienden. En algún momento estaba un general francés con un maometano, con un islámico de por allá de esas regiones budistas, hinduistas,
y creo que era un sacerdote, pues lo que es allá un sacerdote, creo que se llama un imán, bueno, estaban allí y estaban caminando juntos para hacer unos negocios, pero este hombre era católico ferviente, este general francés. Y pasó el sacerdote con el portaviático y llevaba allí unas hostias para unos enfermos. Inmediatamente este hombre, este imán, este budista, la verdad no recuerdo bien cómo era el nombre de lo que él era, maometano si no estoy mal. Y entonces ve que el general francés se arrodilla y que se quita incluso como el gorrito que tenía, baja la cabeza y lo mira y dice, ¿qué? ¿Haces todo esto por eso? ¿Es que acaso tú de verdad crees que ahí está Dios? Ahí está tu Dios. Entonces le responde el general francés, sí, yo creo que ahí está Dios. Ahí está el Dios en el que yo creo. Y dice el maometano, por eso es que yo no creo en esta religión y en todo esto. Nuestro Dios nosotros lo tenemos en una dignidad mucho más alta, no se va a rebajar a esto. Y le contesta este general francés, es que ustedes solamente se centran en el poder de su Dios. Nosotros no solamente nos centramos en el poder de nuestro Dios, sino que también nos dejamos amar. Y la Eucaristía es amor de Dios. Nos dejamos amar, déjate amar por Dios. Claro, el poder de Dios es infinito y claro que Dios podría manifestarse de la manera más loca. Él podría hacer prodigios como ya los ha hecho. Un mar que se abre en dos, un maná que cae del cielo, un muerto que resucita, un paralítico que se levanta, un ciego de nacimiento que ve. Claro que se puede manifestar. Pero la mayor manifestación de amor de un Dios es este grado de humildad tan supremo y tan incalculable. Dejémonos amar, no dejemos el banquete servido, enamorémonos de Jesús, vivamos estos días la misa virtual, digital, pero vivámoslas como si estuviéramos allí. Adecuemos nuestra ropa también como si estuviéramos allí, los gestos como si estuviéramos allí, que todo lo nuestro sea una reverencia a Jesús Eucaristía, que aunque sea digitalmente, allí en las manos de ese sacerdote que vemos por una pantalla, allí se estaba manifestando, allí está descendiendo. Es que esto es una locura, es algo incomprensible, pero por eso es que es tan hermoso, porque no lo vamos a entender jamás, pero sí lo podemos adorar, siempre lo podemos adorar. Y muy preocupante sería aquel católico que quiera llegar al cielo y estar con el Señor toda una eternidad, pero ese mismo católico no es capaz de pasar unos cuantos minutos con Jesús Eucaristía. ¿No es muy paradójico? ¿No es muy contradictorio querer pasar toda una eternidad con aquel que no fui capaz de contemplar unos minutos en la tierra? Y nos cansamos y no sabemos qué hacer en el Santísimo y como que nos desesperamos y qué tristeza que nos desespere estar con el amor. ¿Acaso el enamorado cuando está con su enamorada se desespera? ¿Acaso no solamente es el diálogo de miradas, el diálogo de caricias, el que habla, el que prima, que ni siquiera tienen que hablar ni decirse palabra alguna para entenderse? Es muy bien conocido el pasaje ya del santo cura de Ars, cuando le pregunta a uno de los que visitaba a su pequeña parroquia, que luego se convirtió en algo gigantesco. Tendremos mucho tiempo de hablar del cura de Ars porque es un santo eucarístico, patrono y sí, como el patrono y el ejemplo de todos los párrocos y sacerdotes del mundo. Y entonces él le pregunta a este buen hombre tan sencillo y tan humilde, ¿qué es lo que tú haces ahí? Y pues que veo que no hablas, que veo que no modulas, que no oras, que no sacas un rosario. ¿Qué es lo que haces aquí todos los días en el sagrario? Y le responde este campesinito al cura de Ars, Padre, yo lo miro y él me mira. Yo lo amo y él me ama. No más. Ese es el amor. Ese es el amor no necesita palabras muchas veces. El amor necesita un diálogo de miradas, un diálogo de pensamientos, un diálogo de voluntades. Ese es el grado más alto de la oración. Si el segundo grado es la meditación, el primer grado es la recitación, la oración vocal, el rezo, que es muy bueno, el rezo, como el rezo del rosario, todo esto. Luego el segundo es la meditación, que es entrar ya en las profundidades de lo que me dice a mí una oración, un texto, de meditar los misterios del Santo Rosario bien amplios, que me dice a mí la crucifixión, que me dice a mí aquello, meditar con el Señor, hablar con Él. El grado más alto de oración es la contemplación. Ahí es cuando uno dice, estoy enamorado de Cristo. Cuando ya ni las palabras son necesarias, solamente yo lo miro y Él me mira, yo lo amo y Él me ama. Y por eso la idea y el propósito de esta serie es enamorarnos de Jesús Eucaristía.
Qué pena que ya se está agotando el tiempo. Queremos que las transmisiones no sean más de una hora, porque sabemos que puede ser fatigoso y tedioso, los datos, el internet, todo esto, y ya casi se me cumple, y todavía no hemos hecho ni la lectura ni la oración, y esto que les acabo de decir simplemente brota de lo que deseo que pase con este espacio. No tenía nada escrito, nada preparado, esto sencillamente es eso. Es el deseo de que entendamos, no solamente ustedes, sino todo el mundo, toda la iglesia, el valor tan grande de la Eucaristía. Y créanme, el primer predicado y el primer evangelizado soy yo. El primer evangelizado soy yo. Ustedes no saben cómo me está doliendo no poder recibir a Jesús Eucaristía. Cómo me está doliendo. Pero bendito Dios, yo sé que el nuevo encuentro que tengamos va a ser precioso. Hay mucho que hablar de la Eucaristía. Qué pena si de pronto en algún momento dejé algún tema como suelto. Me pasa mucho cuando me apasiono por un tema, salto aquí, salto allá y de pronto dejé alguna historia inconclusa o iba en una línea y luego salté a otra y me quedé por aquí, salté a otra. Les pido disculpas, no era una charla, no era algo preparado. Si no hubiese tenido como en otras charlas un cuadernito y sé en qué punto voy, discúlpenme. Quería leerles algo. Voy a leer solamente una mínima parte porque pues no quiero quedarles tan mal. Pero sí quiero invitarlos a que nos encontremos, si no es cada jueves, aunque espero que sea cada jueves, al menos por la cuarentena, que cada vez que vean la propaganda, el anuncio, va a haber un programa nuevo de Milagro de Amor. Nos preparemos para llorar, nos preparemos para enamorarnos, porque esto es el programa quizá más importante de todos los que tengamos ahorita en las series de Llamas de María. Y es lo más importante de la Iglesia Católica, la Eucaristía. La Eucaristía es el centro, es el culmen. Esa es la Eucaristía, es el alimento, el pan vivo bajado del cielo. Dichosos los que pueden recibirlo, los que podemos recibirlo. Bendito Dios, bendito Dios. Y ustedes, y aquí voy otra vez, pero les voy terminando con esto. Ustedes deben entender que una Eucaristía bien vivida en la tierra vale más que muchísimas ofrecidas por nuestra alma cuando estemos muertos. Una Eucaristía bien vivida tiene más valor que muchas que ofrezcan familias y personas muy santas incluso por nuestra alma cuando estemos muertos. Porque aquí es cuando vale, aquí es cuando debemos sacar el tiempo y hacer el esfuerzo de ir. Hay otra frase muy bella que dice, una sola Eucaristía le da más gloria a Dios que toda la sangre de los mártires, que toda la perfección de nuestra Madre, todas sus virtudes, toda su santidad, que todos los santos, que todos los ángeles, que todo lo que se ha hecho en honor de Dios. Una sola Eucaristía le da más gloria a Dios que todo eso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el martirio es un sacrificio del hombre para Dios. En cambio, la Eucaristía es el sacrificio de Dios para el hombre. Esa es la Eucaristía, chicos. El sacrificio de Dios para el hombre. Es Jesús que se nos da. Es Jesús que se nos entrega. Es Jesús que se nos dona. ¿Cómo no aceptarlo? ¿Cómo no recibirlo? ¿Cómo hacernos tan esquivos? ¿Cómo ser tan soberbios? ¿Cómo no ir todos los días cuando podemos a recibirlo y a decirle, Jesús, lléname, Jesús, sáname, Jesús, libérame, Jesús, transfórmame? Porque tú lo puedes hacer, Jesús. Porque la Eucaristía contiene todas las gracias necesarias para santificarnos, para salvarnos. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo, su sangre, su alma, su divinidad, su cuerpo, ahí está. Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él no estaba jugando, Él no estaba jugando. Reaccionemos, levantémonos, despertemos. La Eucaristía tiene que ser nuestro culmen, nuestro centro. Si no estoy mal, Santa Laura Montoya madrugaba todos los días a las 3 de la mañana y se iba con su hermanito a la misa del pueblo que quedaba como a 2 horas. Ella vivía por allá en el monte, en la finca. 2 horas de ida, 2 horas de venida, más lo que duraba la Santa Misa, pónganle 1 hora, 5 horas, unos niños, pero entendían el valor de la Eucaristía. Y bueno, no me quiero adelantar a próximos programas hablando de todo lo que han hecho los santos por la Eucaristía y tantos ejemplos bonitos, pero hoy quiero terminar y cerrar con esto para que hagamos una pequeña adoración juntos. Que viva Cristo Rey, que viva. Dice, por ejemplo, San Bernardo,
La Eucaristía es el amor que supera a todos los amores del cielo y de la tierra. Dice San Pedro Julián Eymar. Sí era Julián, pero tenía el Pedro, ¿no? Entonces el segundo nombre era Julián. Que yo les dije San Julián Eymar, no, es San Pedro Julián Eymar. Él decía: aquí tienes mi vida, querido Jesús. Heme aquí dispuesto a comer piedras, a morir abandonado, con tal de conseguir alzaros un trono, daros una familia de amigos y un pueblo de adoradores. A él se le conoció como el patrono de la Eucaristía, el loco del Santo Sacramento, porque él lo que quería era llevar almas y almas a la Eucaristía. Y a ver, otra pequeña frasecita como para terminar y poder pasar ya a adorarlo. Digamos, una santa muy importante, Santa Coleta. Ella tenía una mortificación muy especial y era que siempre caminaba con los ojos y con la mirada como recogida, con los ojos siempre bajitos, como con modestia. Y le preguntaban un día: ¿por qué haces esto? Y ella dijo: mis ojos los he llenado de Jesús, a quien he mirado en la Santa Misa al elevar la hostia, y no quiero ponerlos en ninguna otra imagen. Hay una frase muy bella que dice: el alma toma la forma de lo que contempla. ¿Tú qué contemplas? ¿Yo qué contemplo? ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde miramos? Tú miras programas nocivos, impuros, películas grotescas, escuchas música pesadísima con mensajes fuertes, sexuales. ¿Qué es lo que tú contemplas? Porque el alma toma la forma de lo que contempla. Así que contemplemos más a Jesús Eucaristía. Dejémonos limpiar, dejémonos sanar, dejémonos quemar por ese sol, broncear por ese sol. Nadie sale igual de una adoración eucarística. Nadie sabe todo el poder que se puede sentir en una capilla de adoración al Santísimo. Ahí están las respuestas a todo. Ahí está el perfecto psicólogo, ahí está el perfecto psiquiatra, ahí está el perfecto consejero, ahí está el perfecto abogado, ahí está el perfecto amigo. Ahí está. No tienes que ir a desahogarte con nadie, ahí está Jesús. Y la psicología buena está bien. Un psicólogo que sea creyente, maravilloso. Claro, no vamos a estar en contra de las profesiones que también Dios nos ha regalado. Pero qué bonito es cuando un mismo psicólogo dice: te recomiendo estas cosas y te recomiendo ir a donde Jesús, Eucaristía. Porque tengo amigos católicos psicólogos así, bonitos. Eso es lo que se necesita, bonitos consejos, bonitas palabras, que nos lleven a encontrarnos con el verdadero médico celestial, con el verdadero psicólogo. No hay nada que la Eucaristía no pueda solucionar, no hay nada que la Eucaristía no pueda hacer. Allí se dan los milagros. Y una sola misa que viviéramos aquí en la tierra tendría que santificarnos, porque estamos recibiendo a Jesús, pero no nos santifica. Antes, ¿cuántos después de salir, tristemente estamos ya pecando? Tristemente ya lo estamos hiriendo. O no hacemos el ayuno eucarístico que nos pide la Santa Iglesia en los cánones, y lo leeremos luego. Deberíamos de tener el estómago vacío siquiera una hora antes de recibir la Eucaristía, pero nadie ni siquiera se preocupa por eso. Es triste el maltrato que le hemos dado a esto tan santo, tan grande y tan infinito como es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero bueno, henos aquí, ya empezamos esta serie, ya empezamos a hablar de Él, ya empezamos a enamorarnos de Él. Yo espero que esto realmente llegue a nuestro corazón. Yo los invito a partir de este momento a que entremos en oración, a que se queden unos minutos más con nosotros, a que si es posible agrandes la pantalla de tu computador, de tu celular, lo pongas en un lugar que lo puedas dejar sin estarlo sosteniendo, y hagamos una oración. Incluso si es posible nos pongamos de rodillas. Vamos a adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me voy a permitir ir por el celular para enfocarlo aquí en la pantalla, y quiero que por favor vivas este momento bello, este momento precioso con Jesús. Preparémonos pues para una adoración eucarística.
Ponte de rodillas ahí en tu lugar. Ponte de rodillas. Adóralo. Adóralo. Ahí está Jesús, ahí está tu Dios. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Glorificado seas. Sigue en adoración un instante. Sigue en adoración un instante. Pasa, Jesús. Pasa, Jesús. Tú eres el milagro de amor más infinito, el milagro de amor más grande que tenemos, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Vamos a cantarle juntos al Señor. Póstrate allí, míralo, contémplalo, dile: Señor, yo te quiero recibir, yo te quiero amar, Jesús. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. El milagro más grande de amor eres tú, Jesús. Milagro de amor Tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho. tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Sí, Jesús. Tú eres el milagro de amor. Tú eres el Santo de Israel. Bendito seas, Jesús, Eucaristía. Llénanos de ti, Sol divino. Sol, llénanos de ti, Señor. De alegría, Pasa, Jesús, por nuestras familias. Pasa, Señor, por nuestro hogar. te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Si te la sabes, cántala allá donde estás. Mira al Señor y dile: Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde, para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. milagro de amor Tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en
que tú, mi Dios, te olvides de tu gloria y de tu majestad. sí, Jesús, Por mí, te olvidas de tu gloria, Señor, y de tu majestad, Jesús, por mí, Señor, por mí. Despidámonos pues de nuestro Señor. Démosle gracias por este pequeño momento de adoración eucarística. Yo te invito a que si te ha nacido después de esta pequeña reflexión y esta adoración, hacer un rato más de intimidad con el Señor, no pierdas instante. Abre tu pantalla, tu celular, busca adoraciones en vivo, adoraciones online y adora a Jesús Eucaristía y adora al Señor, al Rey de Reyes, al Príncipe de la Paz. Bendito seas, Señor, alabado seas y glorificado seas, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Señor, por todos los benditos siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gracias por estar esta noche aquí en esta transmisión. Que el Señor los bendiga allá en sus hogares y nos dé a todos la gracia de valorar la Eucaristía y de amarla como la han amado los santos. Amén. Nos encontramos mañana en nuestro grupo de oración a las 7:30 de la noche. Les pido que estén muy pendientes de nuestro canal de YouTube, de los videos que vamos subiendo y también de nuestra página de Facebook. Que la Virgen los acompañe y que Jesús Eucaristía se quede en nuestra memoria y en nuestros sueños esta noche.